Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 23 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Don Ricardo, una empresa B que cultiva frutas de calidad excepcional y promueve el crecimiento de personas, comunidades y planeta. Conoce más en www.sistemab.org. Vamos con los titulares de hoy viernes 23 de mayo en menos de un minuto, vía Comité, sin dueños de la verdad. Primero, el gobierno promulgó la ley que crea las unidades de flagrancia para acelerar los procesos en la lucha contra el crimen. Segundo, se produjo una balacera entre delincuentes y policías en la Vía Expresa la noche del miércoles y 2 de los primeros fueron ultimados. Tercero, el Congreso está impulsando por octava vez un retiro de los fondos de las AFPs y el MEF ha advertido que quienes retiren perderán el acceso a la pensión mínima. Cuarto, también se está impulsando en el Congreso un proyecto de ley para estatizar los puertos, que esta mañana lo comenta en el podcast Jaime Dupuy de Comex Perú. Y quinto, el gobierno de Donald Trump le prohibió a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros, lo que podría afectar injustamente a los estudiantes peruanos que están por allá. Y no se pierdan hoy al final del podcast el espacio de la recomendación de libros. Muy bien, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El gobierno promulgó, es decir, ha mandado a publicar en el Diario Oficial El Peruano para que entre en vigencia una ley que crea el Sistema Nacional de Justicia especializado en flagrancia. En virtud de esta ley se van a constituir las llamadas unidades de flagrancia en todo el país, que lo que buscan es poder resolver casos en los que sea indubitable que se ha cometido un delito de manera más célere. Deben haber escuchado ustedes muchas veces de casos de delincuentes que son encontrados con las manos en la masa, como se dice, o infraganti, pero por alguna razón la policía o el sistema de justicia los termina soltando y les pierden el rastro o terminan reincidiendo pues, en la actividad delictiva. Este es un gran problema de la administración de justicia en el país que impide tener una estrategia más efectiva en la lucha contra el crimen. Por esa razón, yo que suelo ser crítico de este Congreso y de este gobierno por su inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana, o peor aún, por las acciones que han tomado, que han terminado beneficiando más bien a la criminalidad, esta vez debo decir más bien en el papel, al menos esta es una buena cosa, lo que se ha aprobado, digamos, este proyecto de ley, que está avanzando más concretamente para implementar estas unidades de flagrancia. Como siempre, el diablo está en los detalles, habrá que ver cómo exactamente se da esa implementación y si terminan siendo lo efectivas que se espera que sean, pero una cosa importante que hay que recordar siempre sobre la lucha contra la inseguridad es que si queremos disuadir, digamos, el crimen, no basta con subir las penas pensando que estas por sí solas van a desincentivar a los delincuentes. Lo más importante, yo me atrevería a decir, es la capacidad efectiva de detener, procesar y sancionar a los criminales, esto es lograr que respondan por sus delitos. En buena hora sí esta nueva ley va a permitir que mejore un poco esto último, la capacidad de detección, aunque hay que recordar siempre que las leyes no cambian la realidad por sí solas. Si realmente queremos que hayan cambios, tenemos que trabajar en la capacidad de gestión de las autoridades, concretamente aquí la policía y el sistema de justicia. Ok, hablando de inseguridad, segunda noticia, fallecieron dos de los delincuentes involucrados en el enfrentamiento con la policía en la Vía Expresa en la noche del miércoles. El general Oscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, confirmó que Giancarlo Guamaní Cornejo, alias Cuarto de Pollo, y Alexander Jesús Alvarado Ceballos, alias Moñongo, murieron en la madrugada del jueves producto de las heridas que sufrieron durante la balacera con oficiales de la policía. El tercer delincuente involucrado, Eduardo Kelvin Quiñones del Piélago, alias Kelvin, también resultó herido, pero ahora se encuentra bajo custodia policial y ya fue trasladado a la Dirincri. Ahora será procesado por los delitos de banda de pertenencia a una organización criminal, tenencia ilegal de armas y tentativa de homicidio punible contra los miembros de la policía, a quienes hay que felicitar, por supuesto, por su gran valentía. La balacera entre estos tres delincuentes y la policía en plena Vía Expresa la noche del miércoles causó mucho pánico en los conductores y transeúntes en el área. El enfrentamiento se produjo luego de una persecución policial. Durante el tiroteo, varios policías también resultaron heridos, entre ellos el jefe de la División de Investigación de Robos, el coronel Juan Carlos Montúfar, pero afortunadamente todos se encuentran fuera de peligro y me alegro, por supuesto, mucho por eso. Según Arriola, los tres delincuentes pertenecían a la banda criminal Los Injertos del Centro, que se dedicaba a cometer robos en los distritos limeños de San Luis, Lince, Miraflores, Surco y Jesús María.
Tercera noticia, pasamos a nuestro bloque de la noticia económica. Hoy Ale Costa nos cuenta sobre un nuevo intento, el octavo, para aprobar un retiro de fondos de pensiones de las AFPs. Te escuchamos, Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre la presión que aumenta en el Congreso para debatir un octavo retiro de los fondos de pensiones de las AFPs, mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, ha mostrado su oposición a esta iniciativa legal. Recordemos que el año pasado el Parlamento aprobó una ley de reforma del sistema de pensiones que establecía, entre otros cambios, la creación de una pensión mínima de 600 soles para aquellos que no logren ahorrar lo suficiente en sus fondos previsionales, que también a partir de la reforma podrán ser administrados por otras entidades además de las AFPs. La idea es que esta pensión mínima funcione como una especie de aliciente para que los afiliados no realicen retiros de sus fondos y ahorren en sus fondos previsionales confiando en que se va a dar una pensión financiada en parte con recursos del Estado y que equipararía las pensiones de los afiliados del sistema privado de pensiones, estas pensiones mínimas, a las que reciben los afiliados de la ONP, del Sistema Nacional de Pensiones. Lo que falta para que esta reforma entre en vigencia es que el Ejecutivo apruebe el reglamento de la norma y precisamente ayer el ministro Pérez Reyes ha adelantado que este reglamento será prepublicado a inicios de la próxima semana para que los interesados puedan compartir sus comentarios, de modo que el gobierno pueda preparar una versión final del reglamento y que va a incluir específicamente la prohibición de poder acceder a una pensión mínima para quienes opten por retirar sus fondos si es que, por ejemplo, se aprueba un octavo retiro de los fondos de pensiones. El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, ha informado que este grupo de trabajo está elaborando un dictamen del retiro de AFPs que incluiría en primer lugar la posibilidad de acceder a 4 UITs o 21.400 soles de los fondos de pensiones a los afiliados de este sistema privado de pensiones y también permitiría otros usos para los ahorros previsionales, como la posibilidad de que los afiliados realicen un autopréstamo y también que puedan usar ese monto como garantía para obtener por un lado créditos personales a tasas más bajas y por otro como garantía para la compra de una vivienda. Este dictamen buscará resumir las propuestas de los 16 proyectos de ley que han presentado parlamentarios de distintas bancadas para permitir el retiro de 4 UITs o abrir la puerta al uso de estos fondos más allá de la disposición del 25% para la compra de una vivienda que actualmente está vigente. Sin embargo, estas propuestas entran en abierta contradicción con lo que busca la ley de reforma que va a ser reglamentada, pues esta apunta más bien a cerrar la posibilidad de nuevos retiros para que los afiliados puedan acumular la mayor cantidad posible de dinero en sus fondos de AFP y minimizar así el impacto fiscal de financiar una pensión mínima en el sistema privado de pensiones. Hasta aquí llegamos con la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos el lunes. Gracias Ale Costa por la noticia económica de hoy. Recuerden que siempre la pueden escuchar en su podcast económico los lunes, miércoles y viernes por las tardes en las cuentas de Comité. La cuarta noticia que les quería comentar el día de hoy en el podcast también es una noticia económica y se relaciona con un proyecto de ley que busca estatizar los puertos en el país. Pero para explicarlo mejor tengo hoy como invitado a Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú, quien nos va a explicar la relevancia de este tema. Adelante, Jaime. Efectivamente, hace unos días se puso en agenda de la Comisión de Justicia del Congreso un predictamen de un proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre que propone limitar la participación privada en la administración de los puertos en el país y otorgar el control mayoritario al Estado. Esta iniciativa no solo representa un grave riesgo para el desarrollo del sistema portuario nacional, sino que amenaza con desmantelar uno de los sectores más eficientes y modernos de nuestra infraestructura logística. Hoy, más del 85% del comercio exterior del Perú se moviliza a través de puertos concesionados, cuya gestión privada ha permitido reducir costos logísticos en hasta 30%, atraer más de 2.200 millones de dólares en inversiones y elevar nuestra capacidad operativa a estándares internacionales. Volver a un modelo estatal, que ya demostró ser ineficiente en el pasado, es una fórmula segura para ahuyentar nuevas inversiones, entorpecer el comercio exterior y desacelerar nuestra recuperación económica. Además, el proyecto plantea disposiciones que carecen de sustento técnico, como la creación de una unidad de fiscalización bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como restricciones absurdas a los horarios de salida de carga.
Estas medidas no solo duplican funciones que hoy cumplen aduanas y otros entes especializados, sino que también abren la puerta a mayores trabas burocráticas y riesgos de corrupción. Modificar la ley del Sistema Portuario Nacional en los términos propuestos implicaría violar contratos de concesión amparados por nuestra Constitución y así como tratados internacionales, lo que generaría conflictos legales innecesarios y minaría la confianza en el Estado como socio en proyectos de infraestructura. No podemos permitir que una agenda política cortoplacista destruya los avances logrados con tanto esfuerzo en las últimas 2 décadas. La eficiencia logística es un pilar clave para seguir creciendo, exportando más y generando empleo de calidad. Lo que el país necesita es mejorar su infraestructura, no sabotearla. Este proyecto debe archivarse de inmediato. Muchas gracias a Jaime Dupuy por su valioso aporte esta mañana y cierro con la quinta noticia que viene del ámbito internacional y que también es una noticia que me ha dejado perplejo. En un nuevo capítulo de la disputa entre el gobierno estadounidense y la Casa de Estudios de la Universidad de Harvard, digamos, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció en las redes sociales que el gobierno revocó la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio de esta universidad, de Harvard, debido a un supuesto incumplimiento de la ley. En una carta de Noem dirigida a la universidad, la secretaria de Seguridad Nacional señaló que Harvard debe cumplir con una lista de demandas en las próximas 72 horas para poder recuperar su capacidad de inscribir estudiantes internacionales. Entre las demandas se encuentra proporcionar información detallada y material audiovisual sobre las actividades de los estudiantes extranjeros, lo cual parece pues una cuestión de vigilancia policíaca. Noem además citó en un claro intento de amedrentamiento a las universidades en general que esto sirva de advertencia si toca y que le toca a las universidades en todo el país. Esto fue lo que dijo. La medida le impedirá a Harvard tener estudiantes internacionales para el periodo académico 2025-2026 y también significa que los estudiantes extranjeros que hoy están ahí deberán transferirse a otra universidad o podrían perder su estatus legal. Todavía no queda muy claro. Yo he estado conversando esta mañana con estudiantes peruanos en Harvard y la verdad que están muy asustados, no saben qué va a pasar, no saben si ya en automático han perdido sus visas. En fin, es una cosa que realmente no tiene nombre, me atrevería a decir así, aquí si me permiten una opinión personal, y que va a afectar de manera muy injusta a muchísimos peruanos que están por allá. Harvard, por supuesto, ha respondido diciendo que va a defender la libertad y que no va a tomar, digamos, o no va a asumir como una amenaza, digamos, esto que ha anunciado el gobierno de Donald Trump, sino que va a tratar de seguir las cosas de manera normal, pero ciertamente el gobierno está tratando de presionar a la universidad para mostrar pues, que tiene más poder sobre ella. La administración de Trump ha venido acusando a Harvard de tolerar el antisemitismo supuestamente en su institución, de no darle espacio a discursos alternativos, etc. Y está utilizando eso como excusa para querer básicamente violar la libertad de cátedra y tratar de influir de manera política en la universidad. En fin, ya veremos cómo termina, digamos, desenvolviéndose esto. Espero que el resto de universidades también levanten la voz y se quejen de esto que es una tremenda atrocidad cometida por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Y que pues en algún punto alguien, ojalá las Cortes, no creo que el Congreso, empiecen a parar en seco pues estos intentos del gobierno de utilizar su poder sobre las exenciones tributarias u otras cosas para presionar a las universidades con objetivos más políticos que académicos y tratar de mostrar así que están de alguna manera luchando contra la inmigración ilegal o lo que fuera, cuando en realidad lo que quieren, más parece, es poder intervenir en las universidades para que éstas se sometan a sus intereses. Muy bien, con esto terminamos el podcast de hoy, pero tenemos, como siempre, la sección de la recomendación de libros, que es una sección que ya vengo haciendo hace algunas semanas, pero me gusta mucho poder compartir con ustedes las cosas que voy leyendo. Así que ayer estuve de visita por la librería Book Vivant mientras esperaba para una reunión que tenía en la zona y me llevé 2 libros. Uno de ellos está por acá. Se llama La crisis de la democracia, o Las crisis de la democracia, perdón, del científico político polaco-estadounidense Adam Przeworski, profesor de la Universidad de Nueva York. Es un autor que yo he seguido mucho porque escribe bastante sobre la relación entre la democracia y el mercado, o entre la democracia y el capitalismo, si se prefiere, que es uno de los temas que más me interesa entender. Pero no estaba al tanto de este libro, que me llamó la atención porque el título, como decía, no es
o no habla de la crisis de la democracia en singular, sino de las crisis en plural, visión con la cual coincido, porque en efecto creo que son varias entremezcladas. Pero bueno, ese es un libro. El otro es este que está por aquí, que se llama Otro capitalismo tiene que ser posible, que es una compilación de artículos editada por Michael Jacobs y Mariana Mazzucato. Yo tengo, como ustedes saben, una posición favorable al libre mercado, pero siempre encuentro valioso leer las críticas al capitalismo. Jacobs es un economista ambiental y con Mariana Mazzucato sí estoy un poco más familiarizado por su libro The Entrepreneurial State, o El Estado Emprendedor, que es una defensa de lo que yo precisamente veo con enorme escepticismo y discrepancia, que es la idea de un Estado que hace actividad empresarial de riesgo en la economía. Pero como siempre les digo, más importante que leer a aquellas personas con las cuales uno cree que va a coincidir, es leer a aquellos con los cuales uno piensa que más bien va a discrepar, porque la única forma de desafiar sus propias ideas es sometiéndolas a escrutinio. Y una última mención especial, que es más bien un agradecimiento a un compañero de batallas que me ha hecho llegar este libro de aquí, de Jane Goodall, considerada la máxima experta en el mundo en el estudio de los chimpancés. Me lo ha mandado Javier Calvo Pérez, con quien pude compartir hasta hace poco el directorio de Sistema B, así que muy feliz también voy a darle una lectura ávida a este libro y luego comentarlo con Javi. Ok, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a nuestros suscriptores y a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a Agrícola Don Ricardo, por acompañarnos en el podcast, y que tengan un buen fin de semana. Ya nos escuchamos el lunes. Adiós.